Aleluya. Gloria a Dios. Bien, amados hermanos, vamos a comenzar con el mensaje de hoy, la enseñanza. Se llama la manifestación del hombre de pecado. Manifestación del hombre de pecado. Ese es el título del mensaje que está en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, de versículo 1 al 12. ¿Ya están? Vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo avenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios le envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Amén. Padre, gracias te damos por esta palabra, Dios mío. Te rogamos que tu bendición esté sobre nosotros, Espíritu Santo de Dios. Redarguya de pecado, de arrepentimiento, Dios mío. Que esta palabra se quede en el corazón grabada para siempre. Que nosotros podamos poner por obra tus mandamientos, tu palabra, obedeciéndola, Dios mío, al pie de la letra. Para que seamos hallados dignos de escapar de la ira venidera, de la ira que ha de venir sobre todos los moradores de la tierra, todos los que no obedecen el Evangelio de Jesucristo. Te ruego por mí a fin de que me dé palabra también y me dé de nuevo para yo poder expresar con libertad esta palabra y el pueblo entienda. Gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse. Pueden sentarse. Aleluya. Miren, la Biblia dice que el hombre de pecado, que también se llama anticristo, que también se llama el hombre inicuo, y también la Biblia le dice la bestia, en Apocalipsis 13, es un hombre que va a ser poseído completamente por el diablo. El Señor reprenda. Entonces, la Biblia dice que él se va a sentar en el templo como Dios, haciéndose pasar por Dios. El templo en Jerusalén no existe todavía, no hay templo, porque los dos primeros templos fueron destruidos. El primer templo, el templo de Salomón, lo destruyó Nabucodonosor y se llevó a la gente cautiva para Babilonia. Y después el segundo templo, que fue construido por Josué, Zorobabel y restaurado por Herodes el Grande. Herodes el Grande lo restauró, lo puso más grande, más amplio. Ese fue destruido en el año 70 después de Cristo. Cuando Cristo fue a Jerusalén, la Biblia dice que él lo lloró allí en Jerusalén y dijo: Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise juntarte como la gallina junta a los polluelos debajo de sus alas y no quisiste. No creyeron en el Mesías. Y ellos están esperando el Mesías porque no recibieron a Cristo. La Biblia dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero a los que le recibieron le dio la potestad de ser llamado hijo de Dios. Pero ese templo se va a construir porque este personaje tiene que sentarse ahí. Así que ellos se están preparando, los judíos, ellos están preparando. Si usted investiga
Ya ellos tienen todas las vestiduras, todos los instrumentos para ministrar en el templo. Y la menorá que estaba en el templo que fue destruido, la tienen allá guardado en un cristal ahí, una cosa antibala, que es de oro puro, en Jerusalén. Yo lo vi ahora en estos días, un video que lo presentaron. Lo tienen públicamente, pero eso está cubierto con cristales antibala y todas esas cosas. Entonces, miren, amados hermanos, ellos van a construir ese templo. La razón por la que no lo han construido es porque allí en el lugar del templo hay una mezquita musulmana que se llama La Roca de Omar, y también le dicen la cúpula dorada. Entonces eso es un problema, porque los judíos respetan la libertad de religión. Israel es democrático y respeta la libertad de religión. No tocan eso. De la única manera que ellos podrían hacer ese templo, 1, 2, 3, es si en esta guerra que ellos tienen cae un misil allí y desbarata ese edificio. Si cae un misil allí y desbarata ese edificio, al otro día están los tractores arrumbando material y preparados para construir el nuevo templo. Y este nuevo templo que se va a construir está en el libro de Ezequiel. Ezequiel vio ese templo. Y sí que las medidas están exactas ahí en la Biblia, de todas las medidas que ese templo tiene que tener. Gloria a Dios. Y además de eso, ellos van a restaurar el continuo sacrificio. ¿Qué es el continuo sacrificio? Como ellos no recibieron a Cristo, nosotros no tenemos que hacer sacrificio, porque el Cordero de nosotros es Jesucristo, que se sacrificó por nosotros. Pero como ellos no aceptaron a Cristo, tienen que seguir con la ley. Ese es el peligro de nosotros los cristianos, ser legalistas. Por eso que hay mucha gente que acusa al otro de legalista. Tú eres un legalista. Pablo le dijo a los Gálatas: el que se circuncida o guarda el sábado o cualquier mandamiento de la ley está condenado a guardar toda la ley y está bajo maldición, porque de nada le ha servido el sacrificio de Cristo. Usted no creyó en el sacrificio de Cristo, porque el sacrificio de Cristo es por fe que usted tiene que creer. Y si usted se acoge por fe a ese sacrificio, entonces usted va a ser salvo. Así es la salvación, por gracia, para que nadie se glorie. Gloria a Dios. Entonces, ese templo viene, se lo van a construir, ya mismo lo construyen. Gloria a Dios. Ahora bien, vamos a la materia que a nosotros nos toca hoy. En este pasaje bíblico, la razón por la que quiero disertar sobre él es para aclarar algunas cosas, que hay mucha gente que está confundido con esto y confunde el arrebatamiento con la segunda venida de Cristo y el lugar donde va a suceder. Hay muchos predicadores que están diciendo que la iglesia va a pasar por la gran tribulación. La iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Y hay pruebas de que no sucederá así. Miren, lo primero que voy a tratar es acerca de la venida de nuestro Señor. Aquí dice en el versículo 1, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, no se refiere esto a la segunda venida. Pongan atención. La segunda venida es al final de los 7 años de la tribulación. Al final. Cuando Cristo venga, literalmente, como dice el capítulo 19 de Apocalipsis, y haya una batalla en Jerusalén, que se llama la batalla de Armagedón, que se va a dar en el valle de Megiddo. Entonces, esa batalla, Jesús va a venir ahí, en ese pleito literal va a venir Jesús. Y ahí van a estar peleando 3 personajes: Satanás, el hombre de pecado, el anticristo, y el falso profeta, que es su ayudante. Van a estar peleando ahí con todas las naciones contra Jerusalén, contra Israel. Israel no va a cesar la guerra, hermano, no van a cesar la guerra ya. Y cuando Jesús venga ahí, la Biblia dice que con la espada que él tiene en la boca, lo vas a vencer a todos. No es una espada de doble filo así, como un cuchillo que trae. Es con la palabra de Dios. La palabra dice que es, la Biblia dice que la palabra es la espada de doble filo. Eso es espiritual, hermano. Entonces, van a apresar ahí al falso profeta y al anticristo, el hombre de pecado, y lo van a tirar al lago de fuego. Pero al diablo no, al diablo lo van a apresar y lo van a encadenar por 1000 años. Porque ahí comienza el gobierno milenario de Cristo, 1000 años. Ese es el día del Señor. Se lo voy a explicar más luego, más adelante. Pero fíjate, cuando aquí dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él,
os rogamos, hermanos, como dice ahí la palabra, nuestra reunión con él se refiere al arrebatamiento. Porque el arrebatamiento nosotros nos vamos a reunir con él. En el arrebatamiento Cristo no viene a la tierra. La Biblia dice que en primera de Tesalonicenses 4:17 que nosotros vamos a ser arrebatados y Él nos va a esperar en el aire, en la nube, nos vamos a juntar con Él, con Jesús. O sea, eso no es una segunda venida. Allá nos vamos a reunir con Él. Gloria a Dios. Esta palabra se refiere a eso, al arrebatamiento de la iglesia. Pero fíjense, esta carta a los tesalonicenses, la segunda carta, Pablo se la escribe a ellos para corregir un error que había allí. Pablo le había explicado a ellos bien claro este proceso, el arrebatamiento, la segunda venida y todo, y ellos sabían. Por eso aquí hay cosas que Pablo la deja inconclusa y no se le explica, y le dice, y no le explica aquí, sino que le dice, ya ustedes saben, porque yo he estado con ustedes y se los he enseñado. Y si lo hubiera explicado, fuera mejor, porque nosotros no estábamos allí, ¿verdad? Que no, no ellos. Pero ellos sabían lo que Pablo le estaba diciendo. Ahora, lo que pasó en Tesalónica fue que ellos sufrieron una persecución muy fuerte. Y como recibieron esa persecución, ellos creían que estaban verdaderamente en el tiempo de la tribulación. Que ya había sucedido el arrebatamiento, el rapto. Y eso fue lo que algunos predicadores enseñaron allí. Le dijeron, ya ustedes se quedaron, ustedes ya, Cristo viene en la tribulación, van a pasar por la gran tribulación. Voy a decirle, ellos estaban preocupados porque ellos conocían la verdad. Pero aquí hay una razón que Pablo le dice a ellos. Vamos a seguir leyendo para que ustedes vean. Y dice, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu. O sea, no dejen que lo cambien a ustedes de lo que yo les enseñé. Dice, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fueran estas. Qué cosa, hermano. Es tremendo que siempre en las iglesias lleguen falsos profetas. Gloria a Dios. Miren, el arrebatamiento está en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 al 18. Juan 4, 1 al 3. Y Primera de Corintios 15, 51 al 56. Pero lo que la Biblia dice del arrebatamiento es que cuando eso suceda, los que hayan muerto en Cristo resucitarán primero. Pablo da un orden bien específico. Él dice que primero el resucitar fue Cristo, que es la primicia. Luego los que son de Cristo en su muerte, los que hayan muerto en Cristo Jesús. Los que estén muertos resucitarán primero que nosotros los que estemos vivos. Yo creo que yo voy a estar vivo cuando venga el arrebatamiento. Y entonces el que esté vivo durante el arrebatamiento será transformado, su cuerpo será cambiado. Este cuerpo carnal ya no va a ser más carnal. Pablo explicó que eso era un misterio grande, que en un abrir y cerrar de ojos íbamos a ser transformados. De un cuerpo carnal corruptible en uno incorruptible como el de Cristo cuando resucitó entre los muertos. Así somos, así va a ser. Gloria a Dios. Y entonces íbamos a ser levantados al cielo para recibir al Señor en el aire. Interesante, ¿verdad? Y muy bueno. Gloria a Dios. Pablo dice, no se deje mover fácilmente, no se deje mover fácilmente de la manera de pensar. ¿Por qué? Porque allí, después que ellos estaban padeciendo esa persecución, habían llegado gente y Pablo le dice, ni por espíritu, ni por palabra. O sea, cuando él dice por espíritu, se refiere que no venga un espíritu falso, en un profeta falso, a decirle a ustedes que ya eso sucedió. Eso era lo que ellos creían, que ya la resurrección de los muertos se había efectuado y que ellos se habían quedado. No va a preocupar eso a uno, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces, fíjense, Pablo le dice, ni por palabra, ¿qué quiere decir? Que alguien venga predicando o enseñando esa doctrina de que ya el arrebatamiento pasó, que la resurrección ya de los muertos pasó y ustedes se quedaron. Que no crean eso. Y le dice Pablo, ni por carta como si fuera nuestra. ¿Qué quiere decir? Que no sea que le enseñen una carta diciendo fue Pablo que lo dijo.
Fue Pablo que lo escribió esto. Y nosotros se lo estamos enseñando a ustedes. ¿Saben cuánta gente falsa hay que inventa tantas cosas? Imagínense si en este tiempo inventan firmas para cogerle dinero de cheque de los bancos a la gente, ¿no? En ese tiempo también hacían lo mismo. Escribían cartas, decían que eran los apóstoles que lo estaban escribiendo, y era mentira. Hay muchísimas cartas falsas por ahí, que se llaman pseudoevangelios. Si usted se pone a estudiar profundamente, usted se va a dar cuenta que hay muchísimas cartas que no son evangelios inspirados por el Espíritu Santo, que le escribieron muchísimos locos viejos, y entonces le ponen a eso pseudoevangelios, le dicen, porque no son reales. Gloria a Dios. Entonces Pablo le está diciendo aquí a ellos, no se dejen mover de su manera de pensar, de lo que ustedes creyeron que yo les enseñé. Gloria a Dios. Por eso es importante, yo hago hincapié rápidamente en eso del discipulado. Porque uno enseña el discipulado, y yo sé que hay mucha gente que se desvían de lo que le enseñamos, pero tienen un fundamento, y si quieren ser fiel a Dios, lo son con lo que le enseñamos el discipulado. Gloria a Dios. Porque la gente que no aprende Biblia, que no estudia Biblia, que no estudia palabra de Dios, cualquier loco viejo viene y lo engaña, y se lo lleva y lo arrastra, con una falsa enseñanza. Aleluya. Entonces, aquí, Pablo, en esta carta, también le dice a ellos que esa carta que él está escribiendo, la está escribiendo con su puño y letra. En el capítulo 3, versículo 17, dice, esta carta la escribo yo, no es un engaño, soy yo verdaderamente, es de mi puño y letra, y la salutación es mía, dice Pablo, que es el signo de toda carta mía. La salutación de Pablo era un sello, un signo que decía si era de él o no. Por eso que hay mucha gente que dice que el libro de Hebreo lo escribió Pablo, pero no fue Pablo que lo escribió, porque no tiene el sello de Pablo. Toda la carta de Pablo dicen yo Pablo y saluda, Pablo, la salutación, ese es su sello. Pero la de Hebreo no tiene ese sello. Entonces el libro de Hebreo es anónimo, no se sabe quién lo escribió. Se cree que lo escribió uno de los colaboradores de Pablo, de los ayudantes de Pablo, pero porque se parece la redacción igualito a lo como Pablo escribía. Ustedes saben que muchas de las cartas que Pablo escribió, él no la escribió de su mano, sino que la dictaba. Se la dictó a muchos de ellos, y ellos, los colaboradores, la escribían. Y algunos de ellos hasta saludaban diciendo, yo soy el que estoy escribiendo esta carta aquí. Pero era Pablo que se la estaba dictando, y tenía el sello de Pablo. Pero el libro de Hebreo no tiene el sello de Pablo. Entonces esa carta no la escribió Pablo. Orígenes, que fue uno de los principales fundadores de la iglesia, o de los principales líderes al principio, dijo, solamente el Espíritu Santo de Dios sabe quién escribió el libro de Hebreo. O sea, no se sabe. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, miren, amados hermanos, Pablo hace aquí unas enseñanzas bastante importantes. En el versículo 3 dice Pablo, nadie os engañe en ninguna manera. O sea, no se deje engañar por eso gente que vienen. Ustedes saben, hermano, yo estoy preocupado porque mucha gente ahora en el internet está enseñando cosas raras. Y gente que no sabe nada de la palabra de Dios enseñando cosas. Yo vi un video ayer de una persona que estaban en una plataforma que tiene muchos seguidores. Y ellos estaban haciéndole una entrevista a alguien que ese hombre no sabe nada de la palabra de Dios. Él estaba diciendo, él es de los siempre salvos. Él dijo que inmediatamente tú aceptas a Cristo y eres bautizado, no importa lo que hagas de ahí para allá, que ya tú vas a ser salvo siempre. Y no es así, hermano. La palabra de Dios dice que usted... bueno, había un cristiano ahí que le respondió eso, que le dijo no, porque la Biblia dice que ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los que mentirosos, ni los ladrones, ni los brujos, los hechiceros, entrarán en el reino de los cielos. Claro, la Biblia dice en 2 Corintios 5:17 que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Efesios 4:21 en adelante. Uno tiene que ser nacido de nuevo, cambiar. Jesús dijo en San Juan capítulo 3 a Nicodemo que si uno no nace de nuevo, uno no entra al reino de los cielos. El nacer de nuevo no es arrepentirse solamente, sino arrepentirse y convertirse. ¿Entiende? Cambiar de vida. Pero puede seguir siendo igual. Si usted robaba, deje de robar. Si usted era un adúltero, tiene que dejar de adulterar. Todas esas cosas hay que dejarlas atrás. Gloria a Dios. Ahora, aquí mira.
Versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. En este versículo, Pablo está hablando de la segunda venida de Cristo. Por eso que hay mucha gente que se confunde, porque a veces la Escritura en un solo pasaje habla de la venida, de la segunda venida, y habla del arrebatamiento. Habla de la segunda venida y habla del arrebatamiento. Pablo está hablando aquí de la segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo al final de la tribulación. Fíjense, la tribulación en la semana 60 y 70 de Daniel. Han transcurrido 69 semanas. La 69 se cumplió con la crucifixión de Cristo. Ahora, falta la 70. Son semanas de 7 años que Dios le profetizó, le reveló a Daniel. 490 años de profecía. Entonces, esa semana se llama la semana de la tribulación, que también se le llama la angustia de Jacob. O sea, porque Israel va a pasar por la gran tribulación, hermano. Ellos no aceptaron a Cristo, tienen que pasar por la gran tribulación. Ellos sí van a pasar por la gran tribulación, pero la iglesia no va a pasar. Gloria a Dios. Entonces, fíjate, aquí él está diciendo que Cristo en su segunda venida no vendrá sin que antes aparezca el anticristo, el hombre de pecado. Pero claro, porque el hombre de pecado va a aparecer después del arrebatamiento de la iglesia. Pues, hay muchos cristianos que están averiguando quién es y están diciendo siempre, que es Donatrón, que es fulano de tal. Mire, hermano, no averigüemos eso. Usted sabe lo que nosotros tenemos que hacer, lo que Jesús dijo: velar, orar y estar atentos, para que ese día no nos agarre a nosotros de sorpresa como lazo. Y aquí dice Pablo, porque nosotros no somos, en el capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses, nosotros no somos de la noche, somos de la luz. A nosotros nos resplandeció Cristo ya. Nosotros no estamos en ceguera espiritual, no estamos en pecado, ya somos renacidos de nuevo. Por eso que estamos en la luz. Pues no nos va a agarrar de sorpresa que está en la luz. Le agarra de sorpresa a los que están en tinieblas, que no conocen, están ciegos espiritualmente, han sido cegados por el diablo, que el Señor los reprenda. Entonces, fíjate, Él se va a manifestar. Miren, en el capítulo 4 de Apocalipsis, versículo 1, Juan dice: y oí una voz detrás de mí como de trompeta, como la voz que oí al principio, que decía: sube acá y yo te mostraré las cosas que han de venir próximamente, que han de suceder próximamente. Ese es un símbolo de la iglesia, porque Juan dice: e inmediatamente yo estaba en el Espíritu y vi una puerta abierta en el cielo. Ese es el símbolo del arrebatamiento de la iglesia. En el capítulo 6, cuando Cristo agarra el libro de los 7 sellos y desata el primer sello y lo abre, la Biblia dice en el versículo 1 y 2 que salió un personaje en un caballo blanco con corona para vencer, y se le dio un arco y salió para vencer y triunfar. Y eso tiene un significado muy grande. Hay mucha gente que creen que ese caballo blanco, ese personaje es Cristo. No es Cristo. Cristo está desatando los sellos. Cristo viene en el capítulo 19. Y ahí viene un caballo blanco también. Lo que pasa es que el diablo trata de imitar. Por eso va a ser una trilogía para imitar a Dios también. Y Dios se lo va a permitir, porque eso es Dios que lo permite. Pero fíjense, ese es el anticristo. El anticristo va a comenzar cuando la iglesia se vaya. Fíjate, hasta ahora está en eminencia eso. Por eso que Juan dice en su carta que han salido muchos anticristos. ¿Quién es el anticristo? Dice el que no cree en Cristo, el que no cree que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ese es anticristo. Todos los incrédulos que niegan el Evangelio de Jesucristo, que niegan a Cristo, son anticristos. Pero el colmo, la manifestación máxima, el clímax, es el hombre de pecado, que se va a manifestar durante la gran tribulación. Entonces, ese periodo de 7 años se divide en dos. En los primeros 3 años y medio se llama tribulación, porque van a haber muchos juicios de Dios y muchas cosas, pero no va a haber una falsa paz y una falsa prosperidad. La gente va a estar entretenido en eso, cegado. Y van a creer que ese es el Cristo, que ese es el Mesías. Los judíos van a creer que ese es el Mesías porque va a hacer un pacto con ellos.
de alianza, y ellos lo van a aceptar a él como Mesías. Pero después que pasen estos primeros 3 años y medio, entonces viene la segunda parte, los otros restantes 3 años y medio, que se llama la gran tribulación. Jesús dijo que no había ni lo habrá nunca más una tribulación como esa en el mundo. Bien fuerte, hermano. Porque este hombre, ese personaje, en ese tiempo, en ese mismo tiempo, va a entrar al templo de Jerusalén, se va a sentar en el templo de Jerusalén, haciéndose pasar por Dios, y va a querer que lo adoren los judíos. Y va a morir mucha gente porque los judíos no adoran a nadie, hombre. Va a morir mucha gente, ellos se van a revoltear ahí, va a haber pleito. Miren, gloria a Dios. Ahí comienza la dictadura, ahí comienza la persecución, ahí comienza la decapitación. Voy a seguir leyendo aquí, ¿verdad? El versículo 4 dice: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ok, ahí está. Eso se llama la abominación desoladora. ¿Qué es la abominación desoladora? Daniel habló de eso en el capítulo 9 de Daniel. Vea donde lo tengo. Gloria a Dios. Capítulo 9, 26 y capítulo 7, 8. Específicamente en el capítulo 7, 8. Él habló de la abominación desoladora. Y en el año 167 antes de Cristo se cumplió esa profecía de Daniel. Pero fíjense, hay profecías que tienen doble cumplimiento. ¿Usted sabía eso? Porque todavía falta una etapa de esa profecía. El primer cumplimiento fue en el año 167 a.C. con un rey sirio que se llamaba Antíoco IV, pero los judíos le decían Epífanes. Y él entró al templo y levantó un altar a Zeus Olimpo, su dios. Ya ustedes saben esos dioses, porque él era de origen griego. Los griegos adoran muchísimas divinidades. Todavía están todas esas divinidades que ellos tienen. Esos dioses falsos. Afrodita, Poseidón, Zeus, todo eso, todos los astros, esa gente, hermano, todo el tiempo han sido idólatras. Y hay que tener cuidado con eso, con no caer en una cosa de esa, porque detrás de todos esos dioses son tremendos principados que se ocultan. Aleluya. Esto está en Daniel 8, versículos 9 al 14. Esta narración de Antíoco Epífanes, cuando se entró allí al templo de Jerusalén, y ese templo era el que había hecho, que había arreglado Herodes, ¿verdad? Que arregló Herodes más tarde. Y hizo eso, y no solamente levantó la estatua de Zeus, sino que también sacrificó un cerdo en el altar. De esa manera profanó el templo, porque los cerdos eran inmundos y no se podían sacrificar en el altar de Dios, de Jehová. Imagínense eso, puso una estatua de su Dios y también sacrificó un cerdo. Eso se llama profanar, profanó el templo. A eso que le llama Jesús la abominación desoladora que dijo el profeta Daniel, que está en Mateo 24, 14. Eso habló de eso. Y Jesús le dijo a los judíos: cuando vean esto, huyan a los montes. El que esté en la casa, no regrese a buscar la capa que está adentro. Huyan. Gloria a Dios. En ese tiempo va a haber huida, hermano, de los judíos. Gloria a Jesús. La Biblia habla, y esto creo que está en el capítulo 12, de 2 testigos que van a ver en Jerusalén. Dios va a enviar 2 testigos en Jerusalén durante la tribulación, y esos 2 testigos tienen la unción del Espíritu Santo que el diablo no va a poder tocar. Entonces ellos van a estar ministrando y profetizando en Jerusalén. No van a otro lado, en Jerusalén. Y este hombre, este personaje, no se va a poder sentar en el templo, ni va a poder entrar al templo mientras ellos estén vivos. Ellos no se lo van a permitir. Porque la Biblia dice que todo el que venga en contra de ellos muere de la misma manera. Y que si lo tratan de matar, de ellos sale fuego y lo quema, al que sea, y lo mata. Pero la Biblia dice que después que pasen esos primeros 3 años y medio, el anticristo lo va a matar
Y ellos van a ser velados por 3 días y medio en la plaza de Jerusalén. No es velado, sino que lo tienen ahí exhibiéndolo, para que lo vea todo el mundo y el público. Y ellos van a estar alegrísimos, los ministros del anticristo ahí, gozándose y enviándose regalos y felicitaciones porque mataron a los 2 hombres que le hacían la guerra, que le hacían la vida imposible. ¿Qué dice la Biblia allí? Ustedes lo han leído, ¿verdad? Dice que después que pasan esos 3 días y medio, entra en ellos el Espíritu de Dios. Y ellos se paran y se ponen en pie y oyen una voz del cielo que dice, suban acá, y suben ahí y sus enemigos lo ven al cielo. Y entonces hubo un terremoto grande y como 7,000 hombres murieron a causa del terremoto. Y le dieron la gloria a Dios. Y le dieron la gloria a Dios. Aleluya. Si usted ve eso, ¿cómo no le va a dar la gloria a Dios? Pablo en el versículo 5 le dice, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? O sea, Pablo le dijo a ellos, yo cuando estaba ahí, cuando le expliqué a ustedes bien claro, le dije que todo esto iba a pasar. Y el versículo 6 dice, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Pablo dice, ustedes saben que yo les dije que hay algo que está impidiendo que este hombre aparezca. ¿Cuál es? Hay un poder que está impidiendo que ese hombre aparezca. Aleluya. Y es Dios, ¿verdad? El que tiene el poder para hacerlo, porque el diablo hace lo que Dios diga. El diablo está sujeto a Dios. El diablo no puede aparecer cuando él quiera, ni hacer lo que él quiera. Entonces, voy a hacer una pausa para explicar, ¿verdad? Lo que es el día del Señor. El día del Señor está aquí bien explicado. Pablo lo explica en 1 de Tesalonicenses 5. Aunque el día del Señor hablan muchos profetas acerca de eso también. Joel, Ezequiel, Isaías, muchos profetas hablaron del día del Señor. El que más dramáticamente habla es Zacarías también. Zacarías habla del día del Señor y en el capítulo 14 está bien detallado eso, muchos detalles de Zacarías, capítulo 14. Entonces, ¿qué es el día del Señor? Porque no podemos confundir el día del Señor con el arrebatamiento. Algunos escatólogos dicen que el día del Señor comienza con el arrebatamiento y termina con la segunda venida de Cristo. Pero verdaderamente el día del Señor es el día de la ira del Señor, el día de su manifestación, el día de su manifestación cuando todo ojo lo verá. Él, al final de la gran tribulación, viene públicamente, todo el mundo lo va a ver, y después de 1000 años, cuando suelten al diablo, se levanta otra vez de nuevo y es otra vez derrotado en Jerusalén, y resulta que entonces viene el gran trono blanco, donde serán juzgados todos los que no conocieron a Dios, porque lo fueron arrebatados con Cristo y ya estamos allá. Mire lo que dice el versículo 1. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermano, de que yo os escriba. Pablo está diciendo, ya ustedes saben eso, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de la tiniebla. ¿Qué está diciendo Pablo? Ningún cristiano puede estar haciendo cosas mundanas, andar en la carne, andar pecando, haciendo cosas, porque si lo hace, no está en luz, está en tiniebla. Si lo hace, no está preparado entonces para cuando Cristo venga. Y el día que Cristo venga se va a quedar. Como decía la alabanza que cantó la hermana Teriani, yo sé que muchos de ustedes no lo oyeron, no la entendieron, pero decía que las iglesias estaban vacías y que solamente unos cuantos cristianos habían ahí llorando. ¿Por qué lloraban? Porque se quedaron. Se quedaron. Entonces cuando Pablo dice que él viene como ladrón, es para los que no creen en él, para los que no se han convertido, para los que no se han arrepentido, porque nosotros ya vamos a estar allá arriba, hermano. Ya vamos a estar con el Señor, ya hemos sido redimidos, ya la iglesia ha sido levantada, ¿entiendes?
Ya la iglesia ha sido levantada, no somos de la noche. Eso se refiere al pecado, a la oscuridad. Ya nosotros fuimos restaurados por Cristo de esa antigua manera de vivir. No debemos andar en eso. No debemos andar en esas prácticas mundanas de pecado, porque se quede que ande en eso, hermano. Y si usted no me quiere creer, lea lo que dice Ezequiel 18. Para que usted vea lo que dice la Biblia allí. En el Antiguo Testamento dice que si una persona es justa y se aparta de su justicia, ninguna de las cosas buenas que hizo en la justicia le será contada, sino que en su pecado morirá. Se apartó, perecerá. Que yo 40 años, 60 años en el Evangelio, pero usted se apartó al final, se perdió. Eso es lo que dice la Biblia. Es para el que persevera la salvación. Mateo 24, 12 y 13. En el versículo 12 dice que por la maldad de muchos, en estos tiempos finales, el amor de otros se enfriará. Y el 13 dice, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Esto es un asunto de perseverar, hermano, de mantenerlo. Por eso Pablo siempre comparaba a esta vida de cristiano como con una carrera de atleta. El atleta, si no llega a la meta, no recibe galardón. No recibe trofeo. Tiene que llegar. El cristiano tiene que llegar. Aunque no llegue primero, pero tiene que llegar. Porque si no llega, no recibe la corona de vida. Gloria a Dios. Entonces, amados hermanos, miren. La apostasía. ¿Qué es eso de la apostasía? En el versículo 3, Pablo dice, no se engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. La apostasía ya está. La apostasía es negar al Señor. Voy a explicarle lo que yo encontré en el diccionario. Apostasía es un abandono deliberado de una profesión de fe que usted haya hecho. Un abandono de la lealtad o la fidelidad a Dios. Un abandono de compromiso. O usted dice que usted no quiere compromiso. Porque con Dios hay que comprometerse, hermano. Con Dios hay que comprometerse. La profesión de fe que nosotros hicimos fue un compromiso con Dios. De andar santo. De someternos a su palabra. Ese término de apostasía se utiliza para referirse a una rebelión militar o religiosa. Gloria a Dios. Pero Pablo aquí está diciendo que esa abominación desoladora, que esa apostasía tiene su culminación en lo que es la manifestación del hombre de pecado, la manifestación del anticristo, del hombre inicuo. Un príncipe que ha de venir, dice Daniel 9:26. También le llama Daniel en Daniel 7:8 un cuerno pequeño. Y en Apocalipsis 13, del 2 al 10, dice que es la bestia. Una bestia, un hombre, pero ya usted sabe. Con todo lo contrario a Dios. Dice que se opone a todo lo que se llama Dios. Se opone. Así que dice. Mire, dice, llega a tal colmo que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Aleluya. Gloria a Jesús. Entonces, aquí hay algo muy importante. La apostasía está sucediendo ya. ¿Cuánta gente se descarrían, hermano, y hablan malísimo de Dios y de Cristo? Esos son apóstatas. Usted lea a Pedro, usted lea a Juan, usted lea a Judas, y usted va a encontrar que todos hablan de la apostasía, de la gente que se desvía, de la gente que niega a Dios, de la gente que... Pedro hasta dice que es como el perro, que vuelve a su vómito, o como el puerco lavado que vuelve a revolcarse en el lodo otra vez. En el cieno de lodo. Gloria a Dios. Entonces tenemos que tener cuidado, hermano. Usted está en Cristo, mantenga su fe. Mantenga ahí, manténgase firme. Vaya a la iglesia, estudie la palabra de Dios, sea diligente, ore. Cuando tenga que ayunar, ayune, pelee la buena batalla de la fe. Que a eso que estamos llamados.
No se deje engañar. Lea la Biblia para que aprenda de Dios y de la palabra. Aleluya. Entonces, la manifestación del anticristo antecede al día del Señor. Eso es correcto. La manifestación del anticristo acontece antes de la segunda venida del Señor. Versículo 5 dice: no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto. Aleluya. Pero hay algo que lo detiene. ¿Qué es lo que lo detiene? Pablo le dijo a ellos: ustedes saben lo que lo detiene, porque ellos se lo dije, pero no lo explicó aquí en la Biblia, nos dejó esa confusión ahora. Nada más no son ellos los que estaban confundidos, los tesalónicas. También nosotros ahora tenemos un poquito de confusión porque decimos: ¿y qué es lo que está impidiendo? Pero usted sabe bien que es algo que tiene que ver con el poder de Dios. El poder humano, algunos escatólogos dicen el gobierno humano. El gobierno humano no lo detiene, porque el gobierno humano lo va a quitar Dios. Por eso viene Cristo. Porque el gobierno humano no va a satisfacer nunca las necesidades del mundo. Usted se da cuenta que los gobiernos cada día son más peores. Y más corrupción hay, más desastres. Los gobiernos cada día están peor y peor y peor. Porque ya Cristo viene cerca, hermano. Cristo viene pronto. Porque esa fue la visión que Nabucodonosor vio. Una piedra que vino cortada no por hombre, que vino de allá arriba del cielo, ¡pum!, y le dio la tapa y la desbarató y se hizo un monte alto y grande. Ese es el gobierno de Cristo de los 1000 años. Cristo va a venir porque el hombre no es capaz de gobernar con justicia y equidad. Entonces el gobierno de Cristo es un gobierno justo. Gloria a Dios. Entonces, otros creen que la predicación del Evangelio, esto es importante, Mateo 24:14, porque Jesús dijo que hasta que no fuera predicando el Evangelio en todo el mundo, ya él no iba a venir. Pero y yo le pregunto: ¿y no se ha predicado todo el mundo el Evangelio? El mundo entero conoce. Hasta los países que son hostiles al Evangelio, como Norcorea, China, tienen iglesias secretas, hermano. Ellos lo matan, pero tienen iglesias secretas. Donde quiera. Y el internet, ellos lo tienen restringido. Esos países dictatoriales tienen restringido el internet, pero les llega de alguna manera el Evangelio. Gloria a Dios. Y ya podemos decir que el Evangelio ha sido predicado en el mundo entero. Casi en toda la zona, incluso hasta en la selva, ha sido predicado el Evangelio ya. La atadura de Satanás. Satanás siempre va a tener sus ataduras hasta que no sea destruido. Cuando lo aten por 1000 años, él no va a poder hacer nada porque está atado. No va a haber diablo. El gobierno de Cristo va a ser un gobierno sin demonio ni diablo, van a estar atados. Pero cuando lo suelten otra vez, él vuelve otra vez a hacer la obra, a engañar a la gente, y la gente se deja engañar. Los que no son puros se dejan engañar. Aleluya, gloria a Dios. También la providencia de Dios. Bueno, eso tiene en parte porque Dios es el que ha dispuesto, que Él ha puesto eso, que entregarle el poder al anticristo, entregarle toda la autoridad al diablo, para que haga lo que quiera aquí en la tierra. Eso es Dios lo que lo ha dispuesto. Y es en el tiempo de Dios. Ustedes saben que hay gente que está diciendo: oren para que no aparezca el anticristo. Hermano, el anticristo va a aparecer. No ore para que no para eso. Ore para que usted se vaya con él y para que los familiares suyos y amigos se conviertan. Pero no ore para que él no venga, porque nadie lo va a parar. Es Dios el que tiene el tiempo y todo. En su tiempo Dios va a dejar que llegue. Y si usted ora para que no aparezca, usted está orando en contra de la voluntad de Dios, porque fue Dios que estableció eso. Que suceda, ¿se da cuenta? Ahora no trate de saber quién es eso, sino porque si usted lo ve, usted se quedó. Gloria a Dios, aleluya. También hay algunos que piensan que lo que está impidiendo es el Estado judío. No, el Estado judío no lo está impidiendo, porque el Estado judío ni siquiera creyó en el Mesías, en Jesucristo. Ellos van a pasar por la gran tribulación. Ellos no van a impedir eso, que Él venga. No lo van a impedir. Al contrario, ellos lo van a aceptar como Mesías a Él. Oiga eso. Lo van a aceptar como Mesías. Y van a hacer trato con Él. No es el Estado judío. La iglesia, esto sí, la iglesia. Porque le voy a decir lo que dice la Biblia acerca de eso. La iglesia. Creo que lo busqué por aquí. Que la puerta del infierno no prevalecerá contra la iglesia. Gloria a Dios. Yo lo busqué, pero no me recuerdo dónde está. Después que lo anoté.
la puerta cuando Pedro identificó a Cristo como a Jesús como el Mesías, Jesús le dijo, tú eres Pedro y sobre esta roca, no Pedro, sino él, edificaré mi iglesia y la puerta del infierno no prevalecerán contra la iglesia. O sea, si la iglesia está aquí en la tierra, no puede estar el diablo gobernando, hermano. Eso es lógico que tú tienes que pensarlo. Porque si un cristiano espiritual, lleno de poder de Dios, lo ve y lo reprende, tiene que ir para abajo. Porque él está por debajo de la iglesia, el diablo. ¿Por qué usted cree que nosotros podemos reprender a un demonio y tiene que irse? Es porque tenemos el poder de Cristo en nosotros. El poder de la sangre. Y entonces tiene que obedecer. Porque la iglesia está por encima de él, del diablo y los demonios. Si andamos conforme a la voluntad de Dios, porque hay muchos cristianos clamando la sangre de Cristo y están en pecado, eso no le vale. Y el que lee el Salmo 91 y no lo vive, tampoco le vale. ¿Entiendes? Entonces, la iglesia, sí. El Espíritu Santo, también. Juan 16, 8 al 11 dice que el Espíritu Santo vino para redarguirnos de pecado, instruir en justicia. Y el Señor dice por qué razón, ¿verdad? Ahí dice. Vamos a buscarlo. Juan 16, 8. Yo creo que tengo chance, ¿verdad, pastora? Tengo chance, pastora, dígame, ve. Aleluya. Dice, y cuando Él venga, el Espíritu Santo, Él dijo, voy a enviar al Espíritu Santo, no lo voy a dejar huérfano. Y cuando Él venga, oiga, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Mira, y Jesús lo explica claro, dice, de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuando voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Y ahí le contesto otra pregunta también, que hay gente que están diciendo lo de la hipergracia, que es salvo y siempre salvo, que hasta el diablo va a ser salvo. Mentira, hermano, ¿usted lo vio lo que Jesús dijo ahí? Que ya él fue juzgado, el príncipe de este mundo ya fue juzgado. O sea, en otra palabra, ya está sentenciado. A él le pega el lago de fuego. Todo a su tiempo. Gloria a Dios. Entonces, amados hermanos, a mí me parece que lo que está impidiendo, porque primeramente lo pone como en neutro, ¿verdad? Con el artículo lo que lo impide. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene. O sea, algo masculino y neutro. Pero luego dice, hasta que él, dice ahora en un término personal, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. O sea, es algo que no va a ser eliminado, sino que va a ser puesto a un lado. ¿Entiendes? Entonces, la iglesia va a ser arrancada, llevada por un tiempo, y el Espíritu Santo va a ser la obra que hacía antes, durante el Antiguo Testamento, que va a estar sobre algunos. Por ejemplo, los 144,000 sellados van a tener el Espíritu Santo porque ellos van a predicar durante la gran tribulación y el diablo no lo va a poder tocar. Tienen la unción. Los 2 testigos tienen la unción. ¿Se da cuenta? Y el diablo no lo va a poder tocar porque ellos tienen el Espíritu Santo de Dios con ellos. Aleluya. El Espíritu Santo va a hacer su obra, pero no como la hace ahora, que está en nosotros. Aprovechemos el tiempo, hermano, que tenemos el Espíritu Santo, porque durante la gran tribulación hay mucha gente que dice, no, porque yo me voy en la gran tribulación, allá yo resuelvo y yo me salvo. No te va a salvar, hermano. Si no te salva hoy, que el Espíritu Santo te ayuda, que te convence de pecado, que te corrige cuando va a hacer algo malo, si no te salva hoy, es difícil que te salva durante la gran tribulación. No dejes eso para mañana. No dejes para mañana lo que tú puedes hacer hoy. Avanza, que este personaje se va a manifestar después que la iglesia no esté en la tierra. Le voy a decir por qué. Fíjense, porque se me ha ido el tiempo. Le voy a decir por qué. En el capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses, en el versículo 9 dice, porque no nos ha puesto Dios para ira. ¿Qué quiere decir eso? Para recibir castigo. Nosotros no. Dice, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se da cuenta? Y acuérdense lo que dice allá en el capítulo 18, en la oración de Génesis, en la oración de Abraham. Cuando Dios fue a destruir a Sodoma y a Gomorra, le dijo, que nunca tal haga el rey justo de toda la tierra y de todo el universo, que juzgue al justo
con el impío. No lo juzga Dios. Nunca juzga justo con el impío. Era un solo hombre y su familia lo mandó a sacar antes de destruir a las ciudades. Porque Dios no juzga justo con el impío. Cuando no eran 7 nada más, 8, y se salvaron porque creyeron a Dios y le fueron obedientes y se salvaron. Dios los libró del diluvio. Pero todo el que no creyó se ahogó. Así que, amados hermanos, avancemos. La iglesia se va antes de la tribulación. Se va en el arrebatamiento. Y el arrebatamiento es antes de la tribulación. Usted va a oír mucho que van a decir, no, que es en la 7ª trompeta de la tribulación, no, que es durante la gran tribulación. Todas esas son falsas enseñanzas. No le crea eso. Lea la Biblia, escudriñela para que vea. Que Dios lo bendiga y que Dios lo guarde.